partir de este momento la clase está siendo grabada, por lo tanto todas las intervenciones que ustedes hagan y todo lo que se comenta acá va a estar respaldado para que ustedes después lo puedan revisar y sobre todo lo puedan utilizar para hacer sus guías. Como hemos repetido en todas las clases, su respeto y atención es muy importante, por lo tanto se les solicita que mantengan sus micrófonos apagados, para que de este modo el ruido ambiente o algún inconveniente no interfiera en el normal desarrollo de la clase, así que por favor apaguen los micrófonos. Si durante el desarrollo de la clase tienen alguna duda, pueden plantear las dudas por el chat, ahí la profesora Karen va a estar atenta a las dudas que ustedes tengan, y las podemos responder al final de la clase. Por otro lado, si tienen alguna duda que consideren importante durante la clase, pueden hablar, no hay problema, y yo les voy a contestar las dudas que tengan. También se les recuerda y se les recomienda que tengan a su mano un cuaderno, libreta o algo donde anotar para que tomen los apuntes necesarios. La clase del día de hoy va a consistir más bien en trabajar las dos primeras guías. Estas dos primeras guías, que son la guía número 1 y número 2, fueron enviadas a ustedes en marzo, pero también están, y las tenemos yo y la profesora Karen, que las estamos distribuyendo para que ustedes las tengan. Esas guías las deben trabajar y las deben enviar al correo que yo les voy a proporcionar, espero, la próxima clase, porque depende de que desde la escuela nosotros nos faciliten un correo institucional. Una vez que tenga ese correo, yo se los voy a compartir a ustedes para que a ese correo me hagan llegar las guías. Por lo tanto, y para ir cerrando el primer tema de las clases que hemos trabajado, en la clase del día de hoy vamos a repasar los contenidos de la guía número 1 y de la guía número 2 que voy a mencionar previamente. Y con respecto a eso, entonces usted ya va a estar en posición de poder hacer estas guías y poder enviarlas para que de ese modo sean evaluadas. Se les recuerda, como siempre, que todas las guías y todas las tareas y trabajos que ustedes han recibido van a ser evaluados y van a ser considerados, obviamente, al momento de hacer la promoción de curso. Así que los animo a que puedan ir trabajando y por lo mismo aprovechen las clases para responder las dudas y cosas que no entienden. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces, procedo a mostrar lo que sería la primera guía de trabajo, y para eso voy a compartir mi pantalla. La primera guía de trabajo que nosotros estamos trabajando de principio de año es la que se llama guía número 1, genética, la célula y sus componentes. ¿De acuerdo? Esta guía tenía la característica de ser una guía de autoaprendizaje, es decir, que usted podía leer el texto que acá aparecía y en base a ese texto responder las preguntas. Por lo tanto, lo primero que usted debe hacer al tener la guía número 1 en sus manos es dar lectura del texto que acá se recomienda, que es un texto donde nos explica un poco de la historia del descubrimiento de las células. ¿Y por qué vamos a partir desde la célula? Pareciera que nos vamos a devolver un poquito. La verdad es que si yo quiero hablar tanto del sistema nervioso como de las neuronas y su funcionamiento, como lo hemos mencionado anteriormente, es importante que primero comprendamos las generalidades de la estructura básica de la biología que sustenta el funcionamiento neuronal, y estas son las células. Por eso la primera guía hablaba de lo que eran las células, ¿ya? De manera tal que usted debe leer el texto que acá aparece y utilizar la información para completar las actividades que se presentan a continuación. ¿Cuáles son las actividades que se presentan en esta guía? La primera parte va a ser una serie de preguntas que usted debe contestar luego de leer el texto, ¿de acuerdo? Y luego contestar alguna de la descripción que aquí aparece con respecto a la célula. Ahora, si no recordamos la materia, la vamos a ver de inmediato. Por favor, confírmenme si están viendo la misma presentación que yo, el PPT. Sí, profe. Perfecto. Entonces, Sí, profe. una de las cosas que nosotros mencionamos cuando empezamos a hablar de este contenido del sistema nervioso era que todos los seres vivos, todos estábamos conformados por células. Todos estábamos formados por distintos tipos de células que tenían características únicas. Una de las células más particulares de nuestro cuerpo eran precisamente las neuronas, que son las que nosotros empezamos a estudiar más adelante. ¿De acuerdo? Pero en ningún momento nos detuvimos a analizar por completo la estructura de una célula. Y eso es lo que voy a mencionar ahora. Porque al hablar de esta estructura, ustedes van a poder responder la guía número 1. ¿Cuáles serían entonces las bases celulares que conforman todo lo que es la organización del sistema nervioso y por lo tanto de todos los sistemas del cuerpo humano? Es justamente la célula de tipo animal.
los seres humanos, junto con todas las demás especies de animales en el mundo, compartimos el mismo diseño celular. Si bien es cierto, hay pequeñas diferencias, en general las células de tipo animal son las que nos forman en nosotros. Si nosotros nos detuviésemos a observar detalladamente una célula de tipo animal, podríamos ver algunas estructuras, como las siguientes. Aquí tengo la imagen un poquito ampliada, pero usted la puede ver. Si se fija, la célula animal no es tan simple, estructuralmente hablando, sino que si yo la pudiera ver a un microscopio muy potente, me daría cuenta que dentro de la célula hay un sinfín de pequeñas estructuras y cada una de ellas sirve para algo diferente. Y eso es lo que se menciona en la guía que revisamos anteriormente. Hay un detalle. Si bien es cierto, yo les comenté que los seres humanos estamos formados por células de tipo animal, estas células tienen algo en común con las células que forman las plantas e incluso con las células bacterianas. Y es que, y aquí viene un dato muy importante del cual a lo mejor quieran tomar nota, toda célula, independiente si es célula animal, vegetal, célula de hongo, bacteria u otro tipo, todas las células tienen por igual 3 componentes. Todas las células tienen 3 componentes básicos que se repiten en cada una de ellas. ¿Cuáles son? Primero, toda célula va a tener un relleno líquido que vamos a llamar citoplasma. Si yo vuelvo a la imagen anterior, voy a intentar volver, ahí está. Si usted se fija, todas las células parecen como si fueran pequeños globitos. Estos globitos, que son las células, están rellenas de una especie de líquido viscoso que se llama citoplasma. Todo el relleno celular del interior de la célula se llama citoplasma, y esto está presente tanto en células vegetales, bacterianas o animales. Por lo tanto, punto número 1, toda célula tiene citoplasma. 2, si usted se fija, la célula tiene como una especie de capa externa o piel que la separa del exterior, es decir, separa el contenido de dentro de la célula con el contenido del exterior de la célula. Esa capita se llama membrana plasmática. Toda célula tiene membrana plasmática. Toda, la animal, la bacteriana y la vegetal. La diferencia es que estas dos tienen capas adicionales. Cuénteme. Disculpe si le interrumpo, pero creo que hay estudiantes que solo están viendo el Word. Ah, ya. Ya, entonces, volvemos acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, tenemos, confirme si ahora se ve, las células de todo tipo y como segundo punto, muchas gracias. Bien, gracias. Como segundo punto entonces, toda célula tiene, habíamos dicho, citoplasma y ahora membrana plasmática. Segundo punto en común entre todas las células. Si continuamos ahora, todas las células tienen además material genético, lo que llamamos ADN. Todas la tienen. La diferencia es que algunas células que son un poquito más complejas la tienen protegida por una estructura llamada núcleo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos el núcleo protegiendo el material genético o ADN en algunas células que son las células de tipo eucarionte, que son las más complejas. Es decir, las células de tipo bacteriana no entran en esta clasificación. Ya, te amo, beso. Saludos al suegro. Beso. Les recuerdo que silencien los micrófonos, por favor. Entonces, aparte de tener citoplasma, membrana plasmática y material genético, las células que conforman el cuerpo humano, lo cual incluye a las neuronas, van a tener todas estas diferentes estructuras pequeñas que usted observa en esta imagen, y que tienen diferentes nombres, de las cuales podemos destacar, y vamos a destacar solo algunas porque son las más importantes. Las primeras de ellas van a ser estas especies de estructuras chiquititas, de color naranja en esta imagen, que se llaman mitocondrias. Súper, súper importante. Las mitocondrias van a ser una especie de pequeñas fábricas de energía celular. De hecho, a las estructuras al interior de las células se les llama organelos, y las mitocondrias serían unos organelos que son los encargados de producir la energía con la que las células viven, ¿ya? Si usted en algún momento se ha preguntado por qué razón las personas tenemos que respirar oxígeno para vivir, bueno, es porque justamente ese oxígeno se utiliza en las mitocondrias para la producción de la energía química que las células ocupan para vivir. Por lo tanto, si no respiramos, no tenemos la energía para que la célula esté viva. Es así de simple. La segunda estructura muy importante sería efectivamente el núcleo, que el núcleo es como una capita, un envoltorio que tiene dentro de la célula, que su función es
proteger el ADN. Acá en esta imagen no aparece el nombre ADN como tal, pero sí aparece el nombre cromatina, ¿sí? Y cromatina es lo mismo que ADN, solo que se mezcla con algunas proteínas que permite que este ADN esté compacto, esté ordenadito y esté organizado dentro del núcleo. Pero la estructura crucial para proteger el material genético o ADN es el núcleo celular. Ahora, si yo observo el núcleo celular, al ladito de él van a ver una serie de sacos, membranas o pequeños tubos que están pegaditos a él y que tienen funciones importantes en lo que es la producción de material celular. Por ejemplo, estas estructuras como túbulos que se ven al lado del núcleo se llama retículo endoplasmático liso. Los tubitos son el retículo liso. Son súper importantes en lo que respecta a la producción de lípidos o grasas que la célula utiliza en sus funciones. Y al lado de él, esta especie de membranas o saquitos aplastados se llama retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se llama rugoso? Porque tiene una función diferente. Se encarga de la producción de proteínas. Y las proteínas son las que la célula utiliza para llevar a cabo todas sus funciones, incluso para generar nuevas células. Por lo tanto, tenemos retículo endoplasmático liso para la producción de lípidos o grasas y retículo endoplasmático rugoso para la producción de proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos organelos son súper importantes. Por otro lado, esta que se ve de color rosadito acá, que es como una especie de membranitas aplastadas, se llama complejo de Golgi o aparato de Golgi. Se llama así en honor a la persona que lo descubrió, su apellido era Golgi. Y la función del aparato de Golgi es sumamente importante porque es el encargado de transportar las sustancias producidas dentro de la célula. Es decir, si en el retículo endoplasmático rugoso se produjo alguna proteína, esa proteína tiene que viajar hasta la membrana, por ejemplo, para hacer su función. Es lo que pasa en el caso de las neuronas. Pero no llega solita, sino que tiene que envolverse en una especie de burbujitas o vesículas que forman el aparato de Golgi y en esas vesículas se transporta hasta el lugar que tiene que hacer. Por lo tanto, el aparato o complejo de Golgi es muy importante en lo que es el transporte de sustancias al interior de la célula. Independiente de estas estructuras que son las más básicas y claves, existen otras tantas que tienen funciones muy importantes para el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, encontramos estas pequeñas burbujitas de plasma o de citoplasma que se llaman lisosomas. Y estos son los que van a contener unas sustancias tóxicas que van a permitir degradar o destruir todo lo que ingresa a la célula. Y las células la utilizan a veces como un mecanismo de defensa para eliminar bacterias o virus, por ejemplo. Por otro lado, una muy parecida a ellas se llaman peroxisomas. Y estos peroxisomas tienen una función diferente, que es la de eliminar algunos químicos peligrosos que se producen como desecho de la respiración, los también llamados radicales libres, ¿de acuerdo? Que se encargan de eliminar los radicales libres. Y las demás estructuras que usted puede ver en este esquema son solo una demostración de la complejidad que tiene la célula, en este caso la célula animal. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre esta célula y la célula vegetal? Sí. De hecho, podemos volver a la imagen anterior para observarla de modo muy general. A diferencia de la célula animal, la vegetal va a tener otras estructuras diferentes. Va a tener un gran saco que contiene líquidos en su interior que se llama vacuola. Y esta vacuola es como una especie de globito que se llena de agua y lo que permite es mantener a las células vegetales estiraditas, es decir, mantener lo que se llama turgencia. Y la turgencia permite que las células se mantengan estiradas y eso hace que las plantas sean rígidas, por ejemplo, y no se doblen como nos doblamos nosotros. Y por supuesto que la mayor diferencia que tiene una célula vegetal que no tiene una célula animal es la presencia de cloroplastos. Y los cloroplastos vendrían a ser estos pequeños organelos microscópicos, muy pequeños, que lo que hacen es realizar la fotosíntesis. Y son, por supuesto, si realizan fotosíntesis, son los encargados de alimentar a la célula vegetal. Y también, como los cloroplastos son de color verde, eso hace que las plantas sean de color verde, por la presencia de cloroplastos en sus células vegetales. Y alguna tercera diferencia importante que podemos mencionar es que las células vegetales, aparte de tener la membrana plasmática que envuelve a toda célula, tiene una especie de pared adicional, tienen una capa adicional que se llama pared celular. Esta pared celular es rígida y le da la forma a las células.
está formado de un material llamado celulosa. Quizás les suena el nombre, porque justamente la celulosa es lo que se utiliza para hacer el papel. Por lo tanto, el papel es en realidad un producto que se saca de las paredes celulares de las células vegetales que forman el árbol que ocupamos para ello. Eso a modo general en cuanto al repaso de lo que son las células. Por lo tanto, no olvidar, todos los seres vivos estamos formados por células, pero dependiendo del organismo estamos formados por células diferentes. En el caso del ser humano, células animales y las plantas, células vegetales. Las principales características de toda célula es que toda célula, independiente si es animal, vegetal o de lo que sea, tiene tres componentes que mencionamos al principio. Membrana celular, citoplasma y ADN, o material genético. No núcleo, no confundir con eso, no todas las células tienen núcleo. Además, la célula animal tiene estas estructuras que mencionamos como importantes. Mitocondrias, que está acá, para la producción de energía. Retículo endoplasmático liso, para la producción de lípidos o grasas. Retículo endoplasmático rugoso, para la producción de proteínas. Aparato de Golgi, o complejo de Golgi, para el transporte de sustancias dentro de la célula. Y núcleo, para la protección del ADN o material genético. Eso con respecto al repaso de las células. Ahora, usted me preguntará, ¿por qué yo estaba haciendo esta explicación? Porque sucede, voy a mostrar acá, que la guía número 1 que les mandamos y que ustedes ya deben empezar a trabajar, trata justamente sobre el contenido de la célula. Por eso es sumamente importante que refresquemos nuestra memoria sobre qué sabemos exactamente de la célula. De manera tal que cuando usted trabaje esta guía, tiene que darse el tiempo de leer el texto que aquí aparece, marcar las ideas importantes y utilizar esa información para contestar las preguntas que acá salen. En la actividad número 1 se le pide que usted responda en una hoja blanca o cuadriculada. Para este caso, como esta guía también me las van a poder mandar por correo electrónico, usted también puede contestar en este mismo documento de Word, ¿de acuerdo? Y a continuación de cada pregunta ir dando la respuesta. En el segundo punto, se nos pide describir las estructuras básicas de cada célula. Como yo les mencioné, las estructuras básicas de cada célula eran tres: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN. ¿En qué consiste cada uno? Esas descripciones aparecen en el texto, por lo tanto, es importante que lo lean. De todos modos, mencionamos de modo muy general que la membrana es esta estructura que recubre y protege la célula, que el citoplasma corresponde a todo el relleno líquido que contiene las estructuras intracelulares, y que el material genético es una molécula, ¿cierto?, que, como usted a lo mejor ya sabrá, es la que contiene toda la información hereditaria de los seres vivos, y por lo tanto es sumamente importante para el funcionamiento de la célula. En el cuadro número 2, se les pide mencionar estructuras que diferencian a la célula vegetal de la animal. Si recuerdan, yo les mencioné que la célula vegetal tenía por lo menos 3 partes que la célula animal no tenía. Por lo tanto, es importante que revise el dibujo y lo que ha escuchado de esta clase. En el tercero, se le pide que usted vaya completando cada oración con las palabras que acá se le presenten. Para responder esto, debe leer el texto que aparece más arriba. Luego, se le pide que encuentre el error en cada uno de estos conceptos. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, la primera expresión dice todas las células procariontes, usted debe marcar cuál de estos conceptos no corresponde a una célula procarionte. Paréntesis, no lo mencioné, célula procarionte son las células de las bacterias. Esa que no mencioné cuando estaba mostrando el PPT es una célula bacteriana. Por lo tanto, ¿qué no tiene una bacteria? Es una pregunta que debe leer para diferenciar. Aquí mismo, ¿qué no tiene todas las células eucariontes? Marcar, destacar cuál es el concepto. Usted puede simplemente seleccionar, si cree que el núcleo es el concepto erróneo, lo puede marcar con un color, con la opción de acá arriba, en el mismo documento de Word, etc. Y ahí usted me puede ir marcando la respuesta de esa manera. Debe hacer lo mismo para cada una de estas columnas. Punto número 5, se le pide dar nombre a las estructuras que aquí aparecen dentro de la célula. De manera tal que usted puede ver el dibujo o el PPT de la clase y puede guiarse en ello para ir nombrando las estructuras de la célula.
Ojo que esta es una célula animal, por lo tanto tiene algunas cosas, es decir, no tiene algunas cosas que la vegetal no tiene, tiene diferencias. Y eso sería, de modo muy general, como usted debe ir completando la guía número 1. ¿Ya? Como se da cuenta, es una revisión general de lo que es simplemente el concepto de célula, porque desde ahí parte todo el estudio de la biología y de los sistemas que estamos viendo hasta ahora. Estimados estudiantes, con respecto a la guía número 1 y lo que expliqué para desarrollarla, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, quedó todo claro. Gracias. De todos modos, quisiera saber si Profe, alguien no entendió algo. Dígame. que no cacho cuál es el texto de la guía número 1. Yo Ya. tengo uno acá, no sé si es esa. Ya. A ver, respondiendo también No a sé si Matilde la puede Espinosa. ver. Sí, esa es. Sale, Ya. mira, la voy a volver a compartir para que usted lo vea, ¿ya? Lo vaya siguiendo conmigo. La guía número 1 es la que les Ya. estaba mostrando. Vuelvo acá. Compartir. Guía 1. Sí. Esta. ¿La alcanza a ver? Sí. Ah, sí, Se sí. me agrandó mucho. Ya, este. La célula y sus componentes. ¿Cuál es el texto que debe leer? El texto que empieza desde acá. La célula, unidad fundamental de los seres vivos. Si usted comienza a leer desde acá Ya. hacia abajo, va a tener la información para completar las partes de la guía que yo le mencionaba. Respondiendo a la otra Ya. inquietud, Muchas gracias, profe. no se preocupe. Respondiendo a la otra inquietud, estas guías las tenemos yo y la profesora Karen, por lo tanto se las vamos a hacer llegar entre mañana y la próxima semana para quien no la tenga. De todos modos se enviaron a principios de año, pero puedo entender que por alguna razón no la tengan. Entonces si no la tienen, pregúntenle a la profesora y ella se la va a entregar sin ningún problema. Eso. ¿Alguna duda más sobre esa guía antes de pasar a la segunda? Profe, en esa guía a mí me parece que hay que hacer unas tareas en el libro, igual. Tareas del libro, tareas del libro. ¿En qué Sí, pregunta? aquí en la misma guía número 1 me dice Ujú. que hay que hacer un trabajo en las páginas del libro escolar. Página 17, 33, 34 y 43. En la misma guía número 1 me sale. Sí. Me gustaría ver en qué parte, en qué punto, si me puedes orientar. ¿Qué pregunta sale? ¿Qué número de pregunta, por ejemplo? Le mando una foto de la guía a la profesora Karen. ¿Ya? Por favor. Sí, porque la que estoy revisando yo no tiene esa... A lo mejor lo que te dicen es que tú puedes utilizar el contenido del libro, ¿ya? Lo que ocurre es que esta guía se mandó a principios de año, entonces se iba a trabajar a la par con las actividades del libro que usted se le habían entregado, y el libro sirve como referencia para que usted la pueda contestar. Pero a lo que a mí me interesa es que esta guía, tal como está acá, usted la desarrolle y me mande esta misma de la forma como se lo he explicado, ¿ya? La idea es que la pueda hacer leyendo el texto y con lo que estamos explicando en clase, de modo tal que no tenga que recurrir a otros libros, porque se puede confundir a veces. Eso. ¿Alguna duda más? Si tienen... Ya. Entonces, vamos a continuar. La guía número 2, que comparto ahora, toca el tema del sistema nervioso, de lo que habíamos empezado a hablar en las dos clases anteriores. El sistema nervioso humano es muy, muy complejo, pero lo que nos interesa es quedarnos con las ideas generales de este y también con el funcionamiento de las neuronas. Por lo tanto, eso es lo que vamos a mencionar de modo muy rápido. La primera actividad, a usted le piden que complete el texto con cada una de las siguientes palabras. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Leer el texto y en los espacios que aquí aparecen, ir escribiendo el concepto que corresponda. Si usted se fija, estos conceptos hacen alusión al mecanismo de respuesta que tiene el sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso humano, voy a compartir acá la imagen,
Al parecer tengo que dejar de compartir una y volver a la otra. Bien. Acá está. El sistema nervioso humano tiene esta característica de realizar tres funciones importantes. La primera, que corresponde a la función sensitiva, la segunda, que corresponde a la función integradora, y la tercera, que corresponde a la función efectora, para posibilitar la regulación de la homeostasis. Como lo hemos mencionado anteriormente, es importante mantener la homeostasis para mantenernos con vida. Siempre que hablemos de función sensitiva, nos referimos a todo lo relacionado con captar estímulos. Por ejemplo, si capto o si siento el calor de algo, si siento la temperatura, eso es una sensación. Por lo tanto, corresponde a la función sensitiva. Si siento dolor, corresponde a la función sensitiva. Si, por ejemplo, siento algún olfato, la fragancia de algo, eso corresponde también a la función sensitiva. Si veo alguna imagen, función sensitiva. Todo lo que es percepción de algún estímulo particular del medio ambiente forma parte de la función sensitiva del sistema nervioso. Sentir estímulos químicos, estímulos táctiles, estímulos térmicos de temperatura, estímulos de dolor, todo eso, todo lo que sea sentir algo es percepción, es sensación, es la función sensitiva del sistema nervioso. De hecho, para hacer la diferencia, sensación significa solamente que te llegue el estímulo y que el cuerpo lo capte mediante los receptores, y la percepción es la interpretación que tu cerebro hace de ese estímulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muchas veces se habla de la función perceptiva del sistema nervioso, pero que en general vamos a hablar de que el sistema nervioso capta estímulos, ¿de acuerdo? Todo lo que sea procesamiento de esos estímulos corresponde a la función integradora del sistema nervioso. Esta función integradora se lleva a cabo mayoritariamente por el cerebro en lo que es el procesamiento de la información para generar una respuesta. Eso nosotros no lo vemos porque muchas veces es inconsciente y es muy rápido. Ahora, también nuestra médula espinal, que es esta estructura larguita que recorre todo el cuerpo, que es una prolongación del sistema nervioso central, también tiene una función integradora que corresponde a los reflejos. En la clase anterior les comentaba que los reflejos son respuestas que el cuerpo da muy rápido porque tienen que ser respuestas rápidas. Si, por ejemplo, me estoy quemando la mano, tengo que retirarla rápidamente antes de que me haga algún daño. No hay tiempo para que ese estímulo llegue al cerebro y se procese una respuesta compleja. No, hay que retirar la mano rápidamente. Y el encargado de llevar a cabo esas respuestas reflejas que se caracterizan por ser muy rápidas e involuntarias es la médula espinal. No llega al cerebro. Por lo tanto, la función integradora también puede ser llevada a cabo por la médula espinal. Y con respecto a la función efectora o motora del sistema nervioso, es lo que ocurre cuando ya captamos el estímulo, lo procesamos y llevamos a cabo la respuesta. ¿Quiénes llevan a cabo la respuesta en nuestro cuerpo? Les mencioné que eran los músculos, y efectivamente los músculos llevan a cabo la respuesta. Pero ustedes deben saber que en nuestro cuerpo hay músculos que nosotros controlamos a propósito y músculos que no controlamos. Es decir, tenemos musculatura voluntaria y musculatura involuntaria. Aquí llamamos musculatura voluntaria a todos los músculos que yo elijo mover. Las manos, el cuerpo, todo lo que es el músculo asociado a los huesos. Yo puedo elegir cuándo realizar un movimiento. Por lo tanto, si yo quiero realizar alguna acción, mi sistema nervioso, por ejemplo, tomó un estímulo, lo procesó y elaboró una respuesta, yo puedo decidir, ¿cierto?, mover mi mano, mover mi pie y responder a ese estímulo de manera voluntaria y consciente. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, si yo tengo hambre y necesito comer algo, bueno, mi cerebro procesa esa información y va a hacer que mi cuerpo, ¿cierto?, se mueva mediante mover mis manos, la mandíbula, para yo poder alimentarme y mantenerme con vida. Ahora, van a haber casos en que la respuesta es involuntaria, porque hay músculos del cuerpo que yo no controlo, como por ejemplo los que conforman las vísceras o el sistema digestivo, son músculos que yo no controlo. Entonces, por ejemplo, si ahora sentimos mucho frío, esperemos que no estemos sintiendo tanto frío en este momento, pero supongamos que estamos en un contexto donde hace mucho, mucho frío. Mi cuerpo va a empezar a tiritar, y ese tiritar no es algo que yo elija hacer, sino que simplemente mi sistema nervioso mandó la señal a mis músculos para que los músculos se agiten y me hagan tiritar. Y ese movimiento pequeño de los músculos genera el calor que necesito para mantenerme con vida en ese momento.
Por lo tanto, las respuestas motoras que son llevadas a cabo por el sistema nervioso pueden ser tanto voluntarias, que son reacciones conscientes, pensadas y que llevo a cabo de forma planificada, o pueden ser involuntarias, dependiendo si tengo que llevarlas a cabo de manera rápida o si no necesito prestar mi atención a eso en ese momento para mantenerme con vida. De manera tal que muchas de las respuestas de nuestro cuerpo, al momento de yo analizarlas, me voy a dar cuenta qué estoy haciendo de manera voluntaria o qué estoy haciendo de manera involuntaria. Y es precisamente la idea que ustedes puedan tener de aquello lo que les va a servir para ir completando la guía número 2. Porque en una parte se les pide clasificar las respuestas como voluntarias o involuntarias. De hecho, si lo vemos ahora, vamos a comentar precisamente lo que les estaba diciendo. Ok, entonces quedamos en que en esta primera parte de la guía de actividad usted solamente debe completar el texto tomando los conceptos que acá aparecen, ¿de acuerdo? Léala y se van a dar cuenta que hay algunos conceptos que encajan justamente en la parte en que debe ir cada uno. Pasando a aquello entonces, tiene 6 partes totales para aquello. Luego tiene una parte de la neurona que voy a tocar más adelante. Y finalmente viene esto que yo les decía, de las respuestas voluntarias y de las respuestas involuntarias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este ítem número 3, a ustedes se le van a plantear una serie de situaciones y usted tiene que escribir en el espacio de al lado si esa respuesta es voluntaria o si es involuntaria, ¿sí? Por ejemplo, abrigarnos cuando notamos frío. ¿Lo haré a propósito o lo haré de modo inconsciente? Usted lo escribe al lado. Voluntaria si cree que uno lo hace de manera consciente, o involuntaria si lo hacemos de manera inconsciente. Dilatación de pupilas en la oscuridad. Las pupilas, ¿cierto?, son este musculito que nosotros tenemos en el ojo que se expande o cierra cuando hay más o menos luz. ¿Eso es una respuesta voluntaria o involuntaria? Bueno, al lado debe escribir de acuerdo a cómo usted vaya recordando esa situación. Sudar por el calor, lo mismo. ¿Voluntario o involuntario? Realizar esta tarea o esta actividad, ¿voluntario o involuntario? ¿Okay? De ese modo usted va a ir completando. Siguiente, señalar si estas situaciones que se detallan acá del número 1 al 7 corresponden a estímulos o corresponden a respuestas. Recuerden, estímulo, la información que llega a mi cuerpo, lo que percibo. Respuesta, lo que mi cuerpo hace para responder a un estímulo. Entonces, por ejemplo, alta temperatura, llamémoslo calor, ¿será un estímulo que llega a mi cuerpo o será una respuesta que realiza mi cuerpo? Sudar cuando hace calor, ¿será un estímulo o será la respuesta de mi cuerpo ante un estímulo? Bajas temperaturas, lo mismo. Salir huyendo de un tigre que nos persigue, ¿estímulo o respuesta? ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo, usted puede ir completando esta parte de la actividad que corresponde a clasificar las respuestas voluntarias como voluntarias o como involuntarias, y, por otro lado, clasificando estas actividades como estímulos o como respuestas. ¿De acuerdo? Eso corresponde al ítem 4 y 5 de esta guía. Antes de pasar a la parte de las neuronas, ¿tienen alguna duda sobre aquello? Sobre estímulo, respuesta, respuesta voluntaria, respuesta involuntaria. No, profe. Sí, profe. Dígame. El estímulo y la respuesta del cuerpo. No ¿Ya? entiendo qué es un estímulo y la respuesta del cuerpo. Bien. Un estímulo son las señales que llegan a tu cuerpo. Por ejemplo, si tú sientes frío, es porque tu cuerpo está recibiendo esa señal de que el entorno está helado. Por lo tanto, el frío es un estímulo, porque es una información que te llega para que tú hagas algo contra el frío. Son estímulos que vienen de afuera. Por otro lado, hay estímulos que vienen de adentro de tu cuerpo. Por ejemplo, sentir hambre. Porque el hambre es un estímulo, una señal que tu cuerpo te está diciendo, hey, falta comida. Por lo tanto, tu cerebro interpreta eso y dice, ah, me llegó la señal de que hace hambre, por lo tanto tengo que elaborar una respuesta. Eso es un estímulo. Todo lo que tú interpretes o todo lo que tú veas que son señales, que son información que viene del ambiente, esos son estímulos. Los más comunes, el calor, el frío, el dolor, la textura de algo cuando tú tocas algo y es arrugado o liso, son
estímulos, porque son señales que llegan a tu cerebro. ¿De acuerdo? Y la respuesta es lo que tu cerebro elabora para responder a ese estímulo. Por ejemplo, si hace frío, tu cerebro hace que tu cuerpo tirite. Tiritar es la respuesta para el frío. Si hace calor, tu cerebro hace que tú sudes o transpires. La transpiración es la respuesta para el calor. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, de nada. Entonces, en base a eso pueden ir contestando esa parte. Sí. Voy entonces ahora a hablar de las neuronas, para ya ir dándole el cierre a esta parte. Ya se me olvida que tengo que ir compartiendo la pantalla. Entonces, es la misma imagen de la neurona que aparece en la guía. La neurona, haciendo un poco el nexo con el contenido de la guía 1, es una célula también. Como célula, va a tener un núcleo. Todas las células va a tener un núcleo dentro del cual está su ADN. Tiene un relleno celular llamado citoplasma y toda la membrana de la neurona va a ser el límite. El límite de toda su forma va a estar hecho por su membrana. Por lo tanto, también tiene membrana, citoplasma y material genético o ADN. ¿De acuerdo? La neurona entonces tiene esta característica de ser una célula, como le comentaba en la clase anterior, de tipo excitable. Ese concepto se refiere a que son células que pueden cambiar su conductividad eléctrica, es decir, que pueden transmitir impulsos eléctricos, que para propósito de estudio del sistema nervioso se les llama impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos van a ser entonces ondas eléctricas que se propagan desde una parte hasta otra de la neurona. La particularidad es que, como usted se dará cuenta, la neurona es una célula que no tiene una forma común, tiene una forma extraña, una forma muy alargada porque tiene diferentes componentes. Si yo miro la parte central de la neurona, eso se llama soma o cuerpo celular, y tiene una especie de ramificaciones que no son más que ramificaciones del citoplasma de la neurona. Es decir, el mismo cuerpo de la neurona, pero como que se digrega, se esparce. ¿Sí? Esas ramificaciones que están cerquita del cuerpo celular se llaman dendritas. Dendritas. Cada una es una dendrita. La dendrita es eso, es una prolongación pequeña del citoplasma de la neurona que lo que permite es aumentar la posibilidad de conexiones con otras neuronas. Si la neurona no tuviera dendritas, sería muy difícil que ésta se pudiera comunicar con otras neuronas y por lo tanto establecer sinapsis, como lo habíamos visto anteriormente. Y además, hay una prolongación muy larga de la neurona que se llama axón, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, que justamente el axón, esta larga prolongación neuronal por la que viaja el impulso nervioso desde una célula a otra. De manera tal que si yo quisiera destacar las estructuras más claves de la neurona, tenemos el cuerpo celular, o soma, con S, soma, las dendritas, el axón, y la terminación del axón, que es una especie de ramificación del mismo. Recordad que este axón estaba cubierta por una estructura formada por mielina y células de Schwann, que en conjunto van a formar lo que se llama la vaina de mielina. Y va a ser justamente la vaina de mielina la que va a permitir la transmisión de los impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo de la neurona. ¿Okay? Por lo tanto, esta es la estructura general de una neurona. Sin embargo, yo les comentaba que las neuronas nosotros las podemos encontrar en muchos tipos diferentes. Por un lado, las clasificábamos según su función y por otro lado, según su forma. Las neuronas que captan la información son neuronas sensoriales, porque son parte de la función sensorial del sistema nervioso. Las neuronas que hacen el trabajo pesado a nivel de los centros integradores, ya sea en el encéfalo o cerebro y en la médula espinal, se les llama neuronas integradoras, ya que ellas toman la información que llega por las vías sensoriales y la procesan para entenderla y elaborar una respuesta a ella. ¿De acuerdo? Estas se encuentran, como dijimos, en el cerebro y en la médula espinal. Y una vez que estas neuronas integradoras elaboraron la respuesta, le pasan la respuesta a las neuronas motoras, que son las que van a llevar esta respuesta desde el cerebro hacia los músculos, como en el ejemplo que veíamos anteriormente. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos mencionado en extenso para recordar. Y también mencionamos, ¿cierto?, que las neuronas tenían una serie de funciones
formas, perdón, diferentes, dependiendo de lo que yo veía. Podían tener una sola prolongación y se llamaban unipolares, dos prolongaciones y se llamaban bipolares, una falsa única prolongación, se llaman pseudo unipolar, muchas prolongaciones, que es como el dibujo clásico de las neuronas, multipolar, esta forma extraña que se llama piramidal o múltiple prolongación en el caso de la neurona de Purkinje. Es decir, la forma puede variar, pero todas tienen como función importante la de transmitir información y por lo tanto elaborar información. Como dato curioso, si yo pudiese tomar las neuronas y verlas al microscopio, se verían así. Esta es una imagen de microscopía que tuve la oportunidad de tomar en un laboratorio y por eso se las traje, para que ustedes vean cómo se ven las neuronas realmente en el cuerpo humano. No son tan parecidas a los dibujos, sino debemos recordar que los dibujos son meras ilustraciones para que nosotros podamos entenderlas, pero en términos exactos las neuronas se ven así. Y esta precisamente es de un grupo de neuronas que son las que tienen funciones de memoria y aprendizaje, es decir, son neuronas piramidales. Las mismas neuronas piramidales que nosotros vimos acá, esas son las que están en esta imagen tomada al microscopio. Por lo tanto, si yo observo la imagen, puedo diferenciar algunas de las partes que yo les mencionaba. Por ejemplo, si tomo esta neurona de acá, puedo ver su soma, o cuerpo celular, su axón, que es esta especie de prolongación más larga, y estas prolongaciones más pequeñitas que son las dendritas. ¿Okay? Lo mismo acá, ¿cierto? Tenemos un cuerpo celular, sus dendritas y su prolongación larga que es el axón. Así se ven las neuronas y así son realmente las neuronas en nuestro cuerpo. Son pequeñas células y como usted puede ver, la cantidad de ramificación y de interconexión entre ellas es altísima. Por eso el cerebro humano es tan complejo en su funcionamiento, por la cantidad de interconexiones que cada neurona puede establecer con muchas más. Eso explica que el procesamiento de nuestro cerebro sea tan complejo a la vez. ¿De acuerdo? Comentamos además, entonces, que, a modo muy general, que las neuronas se comunican, pero no tocándose. Aquí en la imagen, si usted puede ver, es difícil ver que una neurona se esté tocando con otra. Y eso es porque a nivel microscópico, pero realmente microscópico, las neuronas tienen una pequeña separación entre ellas. Y esa separación se llama sinapsis. ¿Sí? Lo habíamos mencionado anteriormente. Esa pequeña separación entonces se llama sinapsis y tiene la función de ser un espacio de comunicación entre las neuronas. No se tocan, pero están tan juntitas que entre ellas pueden intercambiar moléculas químicas. Y eso es lo que ocurre precisamente en el tipo de sinapsis que es más abundante en el cuerpo humano, que es la sinapsis química. La sinapsis química, entonces, va a ser este tipo de sinapsis neuronal que se dice que es mediada por neurotransmisores y receptores. El término mediado por significa que es llevado a cabo a través de. Es decir, se lleva a cabo a través del intercambio de neurotransmisores entre una neurona y otra. ¿Sí? Eso es lo que nosotros entendemos por sinapsis química. De hecho, tengo acá lo que les quería compartir, lo voy a mostrar. Ahí está. Esto de acá es una representación de cómo ocurre esto que nosotros llamamos sinapsis química entre las neuronas. Para hacernos una idea, ¿qué es lo que estamos viendo en la imagen? Toda esta parte de arriba, que es de colorcito amarillo, corresponde a la terminación de una neurona. Y lo que se ve abajo de color azul corresponde al inicio de otra neurona. Si usted se fija, entre que termina una neurona y empieza la otra, hay un espacio. No se tocan. Ese espacio es la sinapsis. ¿De acuerdo? Ese espacio es la sinapsis. ¿Y cómo va a ocurrir la sinapsis entre ellas? Va a ocurrir que la neurona de arriba va a liberar estos pequeños puntitos que se ven acá de colores y los va a compartir o los va a transmitir a la neurona siguiente. Confírmeme por favor si todos están viendo esto, para ver si no me equivoqué. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar play para que ustedes vean cómo ocurre una sinapsis neuronal en cámara lenta. Si ustedes se fijan, va a llegar el impulso nervioso que se llama también potencial de acción. ¿Sí? Es otro nombre que se le da.
Ese potencial de acción va a hacer que ingrese cierta molécula que es el calcio a las neuronas, y el ingreso de calcio va a hacer que estas pequeñas vesículas o burbujitas se muevan y liberan su contenido, que son los neurotransmisores. En este caso, ponen el ejemplo de un neurotransmisor que es la acetilcolina, que viajan por el espacio sináptico, llegan a los receptores, que son estas especies de estructuras que están hechas de proteínas, que se encuentran en la neurona siguiente, y una vez que llegan se van a unir a él. Una vez que se unen, el receptor se abre una pequeña compuerta microscópica, y eso va a permitir que entren nuevas moléculas químicas a la siguiente neurona. Y este ingreso de nuevas moléculas va a hacer que el impulso nervioso continúe en la neurona siguiente. Lo que entra generalmente es sodio o cloro, cualquiera de esos dos componentes. Si a la neurona le entra sodio, el impulso nervioso continúa. Si a la neurona le entra cloro, el impulso nervioso se frena ahí y deja de propagarse. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver más con el funcionamiento de las neuronas. Esto es lo que nosotros llamamos una sinapsis química, la forma en cómo las neuronas se comunican. De hecho, lo vemos una vez más. Llega el impulso nervioso al final de esta neurona, va a entrar este componente que es el calcio. El calcio va a hacer que las moléculas, perdón, las vesículas que contienen los neurotransmisores se muevan y liberen el contenido al espacio sináptico. Estos van a viajar, van a atravesar la sinapsis, se van a unir a los receptores que están en la neurona siguiente, y esa unión va a permitir que ingrese, en este caso el sodio, como sale ahí, Na es sodio, y eso va a hacer que el impulso nervioso se propague a la neurona siguiente. Ese es el modo entonces como ocurren las sinapsis químicas a nivel neuronal en nuestro cuerpo. La cantidad de estas sinapsis que ocurren son literalmente centenares de millones por segundo, que están ocurriendo precisamente ahora en nuestro cerebro mientras aprendemos este contenido. Eso con respecto a esto. Solamente entonces, para ir cerrando, con este contenido de las neuronas y cómo funcionan y cuáles son sus partes, usted puede ir completando este ítem de la guía número 2 que nos pide nombrar las estructuras de las neuronas y para qué sirve cada una. Y por supuesto, que las partes que se encuentran anteriormente, que son las actividades de completación de oraciones, también los puede ir completando con lo que ha ido adquiriendo en la clase. Si en algún momento usted considera que el contenido que tiene no es suficiente para responder estas guías, recuerde que también se puede valer de internet. Solo tengan cuidado para sacar la información de los sitios correctos para ir completando esta actividad. De modo tal, estimados estudiantes, que el día de hoy hemos realizado una revisión acabada de la guía de actividades número 1 y número 2, para que usted las pueda ir desarrollando y en la medida que la tengan lista, la puedan enviar para que de ese modo yo las pueda revisar. ¿Cuándo la va a enviar? Cuando yo tenga el correo electrónico institucional y usted me pueda hacer llegar las guías hasta ahí. Hasta el momento, tengan las guías, consíganlas, estudienlas, léanlas, desarrollenlas, complétenlas, y si tiene alguna duda sobre cómo hacer esta guía, o si le quedó alguna duda y no la pudo desarrollar por completo, puede hacer la pregunta la próxima clase, el próximo jueves, cuando nos veamos. De todos modos, ustedes ya tienen todo lo que necesitan para trabajar la guía número 1 y número 2. Por lo tanto, la próxima clase vamos a empezar con un contenido nuevo. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, profesora, por aclarar que ya mandó las guías. Entonces las guías van a estar en su poder para que ustedes las puedan ir desarrollando. Estimados estudiantes, estamos a 5 minutos de terminar la clase por horario. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda, consulta sobre lo que hablamos hoy, sobre las guías, a mí o a la profesora. Si le quieren hacer otra pregunta, tienen este espacio para hacerlo. Chicos, perdón, profesor, ¿le puedo interrumpir Adelante. un segundito? Ya. Anoté 18 estudiantes, de los cuales la profesora Shirley le había mencionado que por participación también se les saca nota. Así que también quiero agradecer a los que han participado, sobre todo Natalie Valenzuela, Beethoven, Daniel, que siempre están atentos. Así que ojo también por participación, también por preguntas. Chiquillos, la idea es que, como siempre les digo, aprovechen el espacio, aprovechen al profesor que tiene muy buena disposición, así que
para que estén atentos, que tomen apunte, que es súper importante, para que en caso de puedan resolver dudas aquí. Así que lo ideal es que participen. Así que como les dije, los felicito a los que están aquí y que participen. Eso. Así es, muchas gracias, profesora. Bueno, recordar que todas las guías van a ser evaluadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen mucho tiempo para irlas trabajando, pero trabájenlas con responsabilidad, que es por su propio aprendizaje para que después puedan tener su buena calificación. Y por supuesto, para estar en clases también. Eso, ¿alguna duda, consulta para